Buenos días, feliz sábado. Es un privilegio compartir con mis hermanos el culto de adoración en esta mañana. Siempre es una alegría estar en la casa del Señor. Y esperamos que el Señor se manifieste entre nosotros, que podamos salir, como lo pedimos en la oración de invocación, que podamos salir fortalecidos y animados. Le pedí a mis hermanos que me acomodaran el atril ahí adelante. Esta es mi iglesia. Hay muchos hermanos que ya me conocen de hace muchísimos años y hay algunos hermanos nuevos que, bueno, tal vez no me han visto tanto. Es mi casa. Yo tenía 12 años cuando llegué a la iglesia de Palermo y cuando veo a los chicos corriendo por los pasillos, digo, bueno, resulta que yo era así también. Realmente es una alegría estar en esta casa porque me siento absolutamente en la casa de mi padre. Hace un año salí de predicar el sermón en esta iglesia, estaba saludando a los hermanos afuera y una hermana se me acercó y me hizo un comentario sobre algún pedacito del sermón que había predicado. Entonces yo traté de explicarle de qué se trataba digamos, la observación, y me dio la idea de compartir algo que todos conocemos, pero tal vez amerita que lo recordemos. A principios de año estuve en la iglesia de la universidad, ahí en Entre Ríos, y un pastor que era de la Asociación General predicó un mensaje sobre la segunda venida de Cristo, la esperanza que tenemos como iglesia, lo que nos caracteriza como iglesia. Jesús va a volver porque en realidad la mayoría de las iglesias cristianas tienen esta doctrina, pero nosotros la vivimos de una forma totalmente diferente. La iglesia adventista espera al Señor. Es su gran anhelo ver regresar a Jesús. Así que en esta mañana vamos a estudiar la parábola más adventista, o digamos la única parábola adventista. ¿Cuál es la parábola adventista? Una cosa más antes de que comience el tema. Mis preguntas no son retóricas. Cuando hago una pregunta, espero que alguien me conteste. Así, por lo menos sé que alguien me está escuchando. ¿Cuál es la parábola adventista? Muy bien, muy bien. Bueno, de a poquito, qué temerosos. Es la parábola de las 10 vírgenes, porque nos representa de cuerpo completo, ¿no? La parábola de las 10 vírgenes es la parábola que está aplicada directamente a la iglesia adventista, porque somos la iglesia que espera al Señor. Espera al Señor. Esa es la gran esperanza que mantenemos viva en nuestros corazones. Para los que ya saben un poquito más de la Biblia, ¿en dónde encontramos la parábola de las 10 vírgenes? ¿Quién dijo Mateo? Muy bien, Mateo. Mateo, ¿qué capítulo? Bueno, eso es más difícil. ¿Quién lo dijo? ¿Pablo? Notable orador, Pablo tiene que escucharme a mí. Mateo capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes es muy, muy, muy conocida y como yo estoy en la iglesia desde muy pequeño, la escuché
la estudié y escuché muchos sermones sobre la parábola de las 10 vírgenes. Ahora quisiera saber si en... ¿Cuántos hay acá? ¿300? ¿Habrá 300? Puede ser. No hay 300. Si hay alguno que no conoce la parábola de las 10 vírgenes, levante la mano, sin miedo, ¿eh? Si alguien no conoces la parábola de las 10 vírgenes. La vamos a estudiar a fondo entonces. Y me van a ayudar, y acá, allá hay otra mano más. Por mis hermanas que no conocen la parábola, vamos a estudiarla. Y los hermanos que la conocen me van a ayudar. Entonces vamos a hacer una mañana de estudio. Vamos a buscar en Mateo capítulo 25. Jesús relató esta ilustración. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el novio, salid a recibirlo». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: «Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondiendo, dijo: «De cierto os digo que no os conozco». Bueno, tenemos una situación aquí. El novio va a venir a tomar a la novia para desposarla, y hay un cortejo que está esperando al novio, ¿no? Son 10 chicas, y la ilustración, la parábola dice que la mitad eran prudentes y la otra mitad eran insensatas. Según la parábola, ¿qué es lo que define a las prudentes de las insensatas? Ajá, ¿y cómo estaban preparadas? Bien, es así. Lo que define a unas de las otras es que unas tenían aceite de repuesto, además de... ¿Saben cómo era el aceite, no es cierto? ¿Cómo eran las lámparas? Eran como una tetera que estaba llena de aceite y salía el pábilo y digamos, se embebía en aceite y se prendía y, bueno, alumbraba. Pero ¿qué pasa? El aceite era el combustible y se iba quemando, iba combustionando y dando la luz. Lo que definía era que algunas tenían aceite de repuesto y otras no. O sea, que unas podían estar más tiempo encendidas y otras no. Habían tenido esa sensatez de llevar aceite de repuesto. Ahora, para los que conocemos la parábola, seguimos adelante y vemos qué pasó con esas chicas. ¿Qué pasó? No. Antes, ¿qué pasó con las chicas? Que unas tenían aceite y otras no. Se durmieron. Primero cabecearon, dice. Primero cabecearon. Y después se durmieron.
¿Se durmieron cuántas? Todas. Y en un momento se despertaron. ¿Cuántas se despertaron? Todas. ¿Por qué se despertaron? Porque llegó el novio. Y cuando empieza a sonar, viene el novio, ya no había forma de quedarse dormido, ¿no? Ya llegó el novio y ahí se desnuda cuál era la que era prudente y cuál no. ¿Por qué? Tengo un amigo que dice, qué mala actitud la de las chicas que tenían aceite, porque las otras le pidieron. ¿Y qué pasó? ¿Les dieron? ¿Compartieron? No compartieron. ¿Y por qué no compartieron? Más bien vayan a conseguir aceite, que es lo que tienen que hacer, conseguir por ustedes mismas el aceite, y vengan, porque si no nos va a faltar a las dos. Vamos a conseguir aceite, volvemos, ¿y qué pasa? ¿Qué pasó en el intermedio, entre que fueron y volvieron? Llegó el novio, las que tenían la lamparita encendida fueron con el novio, ¿qué pasó? Entraron, la puerta se cerró, dice, y se cerró la puerta. Y entonces ocurre un incidente, un episodio verdaderamente triste, porque vienen las chicas y empiezan a gritar desde afuera. ¿Vieron que el título del sermón que dice? Para los que leyeron el boletín, Señor, ábrenos. Como esto es una ilustración, vamos a ver qué simboliza cada cosa. ¿Qué simbolizan las vírgenes? Las vírgenes simbolizan ¿a quiénes? A todos nosotros. Las vírgenes simbolizan a todos nosotros porque nosotros somos la iglesia adventista que espera la venida del Señor, ¿no? Ahora, lo que definía quiénes eran sensatas y quiénes no era el aceite. ¿Qué simboliza el aceite? Bien, el aceite es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que todos tenemos que tener para esperar al novio. Porque el Espíritu Santo, ¿qué hace? Combustiona y ¿qué da? ¿Qué da el aceite? ¿Qué hace que funcione? Que se prenda nuestra luz. El Espíritu Santo es el que hace que alumbremos. Sin el Espíritu Santo, sin el aceite, no alumbramos. Y cuanto más negra es la noche, el momento en que va a venir nuestro Señor, más tenemos que alumbrar. Para eso estamos llamados. Estamos llamados para que las personas vean nuestra luz, ¿no? Hay otra ilustración que dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Y dónde tiene que estar la luz? Bien arriba para que alumbre. En realidad, si somos la luz, en cualquier lado donde estemos vamos a alumbrar. Obviamente va a ser más efectivo el trabajo nuestro cuando más arriba estemos, pero cuando la noche es cerrada, cualquier luz alumbra y alumbra muchísimo. Y para eso estamos llamados. Y resulta que todas las 5 sensatas y las insensatas alumbraban hasta que se durmieron. Esa es la condición de la iglesia del fin. ¿Estamos un poco dormidos? Hay en el libro de Apocalipsis una cantidad de secuencias de la historia representadas por iglesias, y resulta que la iglesia de la Odisea, que es la última,
nos representa a nosotros, ¿no es cierto? Porque después de la Odisea ya no hay más iglesias. O sea, la iglesia de la Odisea es la iglesia del último tiempo. Nosotros. Y el Señor dice, bueno, no busqué los textos, pero el Señor dice que la iglesia de la Odisea tiene un problema. ¿Cómo es la iglesia de la Odisea para los que estudiamos? No, esa no es la idea. Está tibia y tiene algunos conceptos equivocados. Piensa que está muy bien y en realidad, para decirlo, para asociarlo con esto, piensa que alumbra, pero en realidad no está alumbrando. Piensa que tiene mucho, pero en realidad no está haciendo lo que el Señor quiere que haga su iglesia. Así que acá estamos, digamos, estamos pintados de cuerpo completo. La iglesia del tiempo del fin, nuestra iglesia, es tibia, piensa que tiene, pero no tiene, debería estar despierta, ¿y qué parece? ¿Y qué pasa? Está dormida. Ahora bien, cuando vuelven estas chicas que fueron a comprar aceite, llaman a la puerta. Y se abre la puerta. No pasa como en el arca. En el arca nunca se abrió la puerta. Se cerró la puerta y la cerró un ángel, pero esa puerta nunca se abrió hasta que pasó el diluvio. En el caso este parece que sí se abre la puerta. Y sale el novio, que a esta altura ya sería el esposo. ¿Y qué dice? A ver. Dice, por cuanto vosotras, versículo 12, él respondiendo dijo, por cuanto vosotras no tenías aceite y las lámparas estaban apagadas, no pueden estar conmigo en la fiesta. Upa, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el texto? Versículo 13. No, ese no, el versículo anterior, la respuesta del novio, el 12. De cierto os digo que no os conozco. Pero si no acabamos de estudiar que el tema el problema era el aceite, o era la luz, ¿por qué parece de otro estudio este tema de no os conozco? No hay ningún reclamo del novio a las chicas por el tema de la luz, ¿no? O del aceite. No hay un reclamo sobre eso. Y acabamos de estudiar que las que tenían eran sensatas y las que no tenían el aceite eran insensatas. Pero el novio no hace ninguna referencia a esto. De hecho, dice algo totalmente sacado de contexto. Dice, no os conozco. ¿Se acuerdan de la frase que está en... Tengo que fijarme porque... Mateo 7, 21 y 22. A ver, busquemos. Mateo 7, 21 y 22. Algo muy similar. Algo muy similar, dice Jesús, con respecto a personas que en el tiempo del fin, dice 21 y 22, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí. Y no solamente que no los conozco, sino, ¿qué dice? Hacedores de maldad. Pero ¿cómo es posible si hicimos todo bien?
¿Cuántos de nosotros hicimos muchos milagros? ¿Cuántos hemos profetizado? Y lo más probable es que estas personas hayan profetizado bien. Tal vez hicieron una profecía que se cumplió. ¿O cuántos pudieron hacer un exorcismo? Y el Señor les dice en aquel día: no los conozco, hacedores de maldad. Y tanto ellos como las vírgenes insensatas no son conocidas por el Señor. Voy a contar una ilustración de la ilustración. A ver si podemos llegar a entender este punto, porque es importante para nosotros. María, Marta y Lázaro vivían en Capernaum, pero no son los amigos de Jesús, porque los amigos de Jesús, ¿dónde vivían? ¿Dónde vivían los amigos de Jesús? En Betania. En Betania vivían, sí. Pero estos no son los amigos de Jesús, son homónimos, tienen el mismo nombre, pero vivían en Capernaum. Lázaro tendría unos 17 años y María y Marta eran mellizas que tenían 14 años. Lázaro recibe la noticia, junto con sus hermanas, un día, de que el papá y la mamá volvían del trabajo y la carreta en la que volvían se dio vuelta y se murieron. Y de un día para el otro quedaron huerfanitos, todos. Así que eso fue un shock terrible para ellos, para estos jovencitos. Y después de, pongámosle, una semana más o menos, cuando pasó el shock inicial, Lázaro se da cuenta que las provisiones en la casa se terminan, porque los padres eran los que proveían. Pero se terminan las provisiones y Lázaro toma la decisión de: tengo que salir a trabajar para proveer de sustento para mí y para mis hermanas. Entonces, una mañana temprano, sale en busca de algo que les ayude a sustentarse. Y camina por la calle principal y ve que enfrente a una casa hay una persona con dos bultos grandes, ¿no?, que está tocando la puerta. Lázaro se acerca y le cuenta su historia. Le cuenta que quedaron huérfanos y que no tienen para comer. Esta persona, que se llamaba Juan, le dice: viniste bien a hablar conmigo, porque justamente yo tengo un trabajo y mi trabajo es repartirle provisiones a las personas que no tienen, a las personas que no les alcanza. Y acá tengo, y mira, ahora te voy a dar para que le lleves a tus hermanas, pero como vos necesitas trabajar, tenés que mañana levantarte temprano y andá hasta la casa que está del otro lado de la ciudad, una casa blanca, y preguntá por la señora Blanca, que es la dueña de la casa. Ella es la que me da trabajo a mí y seguramente también te va a dar trabajo a vos. Así que Lázaro hizo eso, fue y le contó la historia a la señora Blanca. La encontró y le contó la historia. Y la señora Blanca le dijo: no te hagas ningún problema, porque ahora vas a tener sustento para vos, para tus hermanas, y vas a trabajar para nosotros, en nuestro equipo. Así que Lázaro, de la noche a la mañana, consigue trabajo y consigue sustento. Y así transcurren los días, hasta que un día Blanca cita a todos los que trabajaban para ella y le dice: ustedes piensan que trabajan para mí, pero en realidad el empleador de ustedes se llama Miguel. Miguel es mi prometido y Miguel es el que les da sustento a ustedes.
Ustedes tienen todo lo que tienen porque mi prometido me da los recursos a mí y yo se los reparto a ustedes para que ustedes hagan su trabajo. Miguel va a venir mañana y quiere que todos estén en la reunión porque tiene muchas cosas del trabajo que tiene que conversar con ustedes. Así que Lázaro al otro día estaba bien tempranito junto con todos los demás y Miguel vino. Y Miguel empezó a hablar de trabajo y resulta que Miguel conocía a cada uno por el nombre y apellido. Y estaba interiorizado de todos los problemas que tenían y les dio directivas para que hagan bien su trabajo. Antes de irse, Miguel le dice a los presentes: ya les expliqué que yo les mando los recursos todos los meses, pero mi temporada, mi tiempo de novio está terminando. Voy a desposar a Blanca y necesito que hagan un favor, que me hagan un favor. Necesito que me consigan jovencitas para el cortejo. Para que el cortejo que me espera sea un cortejo nutrido de jovencitas. ¿Ustedes pueden ayudarme con esto? Y claro, Lázaro levanta la mano y dice: sí, yo tengo 2 hermanas que tienen 14 años. ¿Sirven? Sí, claro. Y algunos otros más levantaron las manos: yo tengo una hija, tengo una sobrina, etc. Así que tienen que traerlas para que yo les dé todas las indicaciones, les dice Miguel a Lázaro y a todos los demás. Lázaro vuelve y le dice a las hermanas: tienen la oportunidad de conocer a mi empleador que recién vino ahora y necesita que ustedes participen en el cortejo. Mañana vamos a ir tempranito para que tengan una reunión todos. Pero ocurrió que a la mañana siguiente, María estaba lista, vestidita, con el pelito planchadito y arregladito, bien producida para ir a ver a esta persona, y Marta tenía muchísimas cosas que hacer en la casa, y además había invitado a unas amigas. Así que le dijo a María: anda vos, habla, decirle, preguntarle todo lo que necesitamos y vení y contame. Y así ocurrió. María fue a encontrarse con Miguel y Marta se quedó. Y hablaron un largo rato de todas las cosas que Miguel necesitaba en el cortejo, y antes de irse, Miguel les dice: va a hacer una fiesta maravillosa. Quiero que todas estén preparadas, pero tengan la precaución de entender que tal vez yo tarde un poquito más de lo previsto. Así que tengan la precaución de llevar un poco más de aceite, además del aceite que van a llevar normalmente en la lámpara. Y se fue Miguel y María volvió y le contó todo a Marta. Pero cuando llegó el momento de la fiesta, cuando llegó el momento de que Miguel tenía que venir, llegó el día, fueron las 2 y ustedes ya saben lo que pasó. ¿Qué pasó? María hizo caso a lo que dijo Miguel. Llevó aceite de más y Marta no hizo eso. Pero la respuesta al llamado, cuando las chicas lo llaman al novio: Señor, Señor, ábrenos, es: de cierto os digo, no os conozco. Porque el novio conocía a algunas y a otras no. La consecuencia de conocer o no conocer al novio era lo que marcaba si tenían o no tenían el aceite. Es exactamente al revés de lo que pensamos. Digamos, un análisis superficial sería: hay que tener el aceite. Pero
El aceite lo tenían, ¿por qué? Porque el novio las conocía y ellas conocían al novio. El capítulo 17 del libro de Juan tiene una frase maravillosa de nuestro Señor. Dice, bueno, Jesús está hablando con sus discípulos y Jesús dice, de repente cambia de conversación y empieza a hablar con Dios directamente. Y vamos a buscar Juan 17:3, dice, Juan 17:3, que tiene que ver para que lo entendamos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿y a quién? Y a Jesucristo, a quien enviaste. La vida eterna no es tener o hacer cosas. ¿Se acuerdan de los que hicieron milagros? ¿Qué pasó? No os conozco. Hicimos todo bien, pero resulta que no somos conocidos por el Señor. ¿Cuántos de ustedes tienen algún patriarca o personaje de la Biblia preferido, que les guste más que todos? Sí, uno, digan uno, no tienen que responder todos. A ver, José, mira, acá y acá. No, un personaje. Eliseo. Esther, qué valiente que era esta mujer. Bueno, yo les voy a decir uno de mis preferidos. Bueno, que tiene que ver con el sermón. Uno de mis preferidos es Job. Job es uno de mis preferidos. Tiene muchas características, Job es maravilloso y además sabemos mucho de Job porque hay un libro todo de Job. Pero lo que más me llama la atención de Job es que el Señor, cuando habla con el enemigo, dice... primero le pregunta, ¿de dónde estuviste? Y el enemigo le dice de andar por la tierra. Entonces el Señor le dice, a Satanás le dice, ¿qué le dice? Si anduviste por la tierra, seguro que conoces a quién. A Job. ¿Y Job cómo era? De acuerdo a la palabra de Dios. ¿Varón? Perfecto. Temeroso de Dios y apartado del mal. De Job, Dios nunca podría decir, no te conozco. Porque el Señor conocía a Job, conocía el nombre y el apellido. En aquella época, el apellido de las personas era o el oficio que tenían, o de dónde venían, o hijo de quién eran. Así que Job de la tierra era conocido perfectamente por Dios y Dios sabía cómo era Job. Era varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. La vida eterna consiste en conocer a Dios, porque si nosotros conocemos a Dios, Dios nos conoce a nosotros. Y no es lo que tiene que ver con lo que hacemos. Todo lo que hacemos es consecuencia de conocer a Dios, o debería ser de esa manera, porque si nosotros hacemos muchas cosas buenas sin conocer a Dios, ¿qué va a pasar? Lo que dice en Mateo 7, no nos sirve de nada, dice, apartados de mí. Lo más importante para nosotros que esperamos al Señor venir en gloria y majestad es conocerlo. Y nuestra vida va a ser como las lucecitas, ¿no? Llenas del Espíritu y con el pábilo encendido, y va a alumbrar en la noche de oscuridad que nos toca vivir en este momento. Sabemos que el tiempo está cerca porque las señales
se cumplen. Pero lo más importante es lo que estamos haciendo nosotros, los que esperamos al Señor. Antes de terminar, quiero resaltar el motivo principal de la parábola de las 10 vírgenes. Debo confesarles que cuando yo era niño y escuchaba la parábola de las 10 vírgenes, siempre respiraba aliviado, porque los pastores decían, ¿y cuántos se durmieron? Todos, estamos todos dormidos. No hay problema, estamos todos dormidos. Y bueno, y cuando venga el Señor, y bueno, y ahí, bueno, el que tenga más aceite y vamos a ver cómo, ¿no? En mi mente infantil pensaba eso. Estamos todos dormidos. Pero nuestro Señor contó esta parábola justamente para advertirnos que ese no es el plan de Dios. Y ahí mi hermana leyó el versículo 13 que dice: velad. No tienen que estar dormidos, tienen que estar despiertos, ¿cómo? Velando. ¿Por qué? Porque no sabemos el día ni la hora. Y para terminar, un pedacito más de la historia de Lázaro, María y Marta. María y Marta se durmieron, ¿no es cierto? Las dos se durmieron. Pero Lázaro estaba en la casa, entrando y saliendo, esperando a su señor Miguel, entrando, y estaba preocupado por cómo estaban vestidos los invitados, si iban a estar a tiempo, estaba preocupado por el vino, estaba preocupado por la comida, estaba preocupado por los músicos, por la luz, por todo estaba preocupado. ¿Ustedes piensan que Lázaro iba a cabecear y dormir como sus hermanas? ¿Existía la posibilidad de que Lázaro se durmiera esperando a Miguel? No. Los que estamos trabajando para el Señor, lo esperamos despiertos, despiertos. El Señor no quiere una iglesia dormida cuando Él venga, quiere una iglesia despierta. Y hasta en la parábola tiene sentido. ¿Se imaginan cuando las chicas estaban esperando y empezaron a cabecear, ¿no? Si en algún momento cabeceaban y se daban cuenta que se apagaba la lámpara, hubieran conseguido el aceite antes. El problema fue que se durmieron y el Señor predicó la parábola para que tengamos en cuenta precisamente esto: no dormirnos esperando, para que no seamos tibios. Somos tibios, pero el Señor no quiere eso. Tenemos sueño, pero el Señor no quiere que nos durmamos. Quiere que estemos despiertos, trabajando por Él. Quiere que nuestra vida sea una vida de conocimiento pleno. Quiere que seamos como Job, perfectos, temerosos de Dios y apartados del mal, cumpliendo con la tarea que Él nos tiene encomendada para este tiempo final. Me dijeron, ¿no vas a cantar, Luis? Y yo le dije, no voy a cantar. No voy a cantar solo. Voy a pedirle a mis hermanos que tengamos una oración cantada todos juntos. Todos juntos. ¿Está la letra ya? Acompáñenme. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará.
ya he de mostrar. Vamos. Cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros al abrigo de la última estrofa. Cara a cara, cuán glorioso ha de ser allí vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Ahora sí el coro. Cara a cara espero verle cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo he de ver a mi Jesús. Amén. Es mi deseo, es mi oración en esta mañana que estemos juntos, despiertos, velando cuando Jesús venga a buscarnos. Voy a invitar. Sí. Los voy a invitar a que puedan abrir sus himnarios en el himno número 510. ¿Quién está por Cristo? Himno número 510. De pie, por favor.
Oremos, por favor. Padre amoroso que estás en los cielos, te damos gracias por haber recibido esta mañana este segundo servicio. Ahora te pedimos, Señor, que nos despidas en paz hasta nuestros hogares. Te lo pedimos todos en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Himno número 38. Que Dios te guarde.